La Iglesia Católica defiende que la composición del texto tuvo lugar en la década del 50 al 60 después de Cristo, o como máximo en una fecha cercana al año 70 después de Cristo. Pero la mayoría de los expertos académicos sitúa su escritura hacia el 75 o 80 después de Cristo y su versión actual hacia el año 90 después de Cristo. En el texto aparecen algunos datos que son de fecha relativamente tardía, tales como las referencias a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el papel de la iglesia y de la disciplina eclesiástica y al retraso del segundo avivamiento y a los testimonios de persecución de las autoridades romanas. De acuerdo a las fuentes tradicionales, las actividades proselitistas de los apóstoles se desarrollaron durante el reinado del emperador Claudio, y desde su inicio los misioneros iban provistos de dos breves documentos que se atribuyen a Mateo. Uno consistía en una recopilación de pasajes del Antiguo Testamento a los que, según se pretendía, Jesucristo había dado cumplimiento, y se dividía en 5 secciones. El otro documento era una especie de antología de las enseñanzas de Jesucristo, los citados logia de la fuente Q. El Evangelio de Mateo, en una versión próxima a la actual, además de usar las 2 fuentes citadas, se basó en el Evangelio de Marcos, que era anterior, y se dividía en 5 libros con un prólogo y epílogo. Parece que el Sermón de la Montaña reflejaría en buena parte del documento original que refería a las enseñanzas de Jesucristo. Se cree que, al menos en su versión inicial, fue escrito en arameo. Los autores que se acogen a la llamada hipótesis Going-Hayes sostienen que este fue el primer evangelio, una posibilidad que poco comparte, que fue escrito en arameo y que tras la aparición de Marcos y Lucas se reescribió en griego tomando materiales de estos. El origen más probable del Evangelio de Mateo, en su redacción próxima a la actual, se remonta hacia el año 90 después de Cristo, en Egipto, donde existía una numerosa población judía cristianizada, especialmente en Alejandría, que desarrolló una importante cultura helénica judía de lengua griega, cuyo máximo exponente fue el filósofo y exegeta Filón de Alejandría. Algunos autores sitúan su redacción en Siria. Para John Stinfield, historiador y traductor de las Escrituras, nuestro actual Mateo es una curiosa mezcla de materiales y puntos de vista tanto judíos como no judíos. Su estilo literario varía, por supuesto, con relación a las fuentes utilizadas, pero el tono marcadamente hebraico en muchos pasajes puede resultar engañoso. Se requiere un examen muy atento del texto para determinar que el autor propiamente dicho de la obra que conocemos no era judío. Tampoco fue un mero compilador, sino que dejó su impronta personal en el libro, especialmente en la forma de tratar el material de Marcos y destacar los elementos milagrosos. En ocasiones duplica el número de personas curadas, por ejemplo, mencionando a 2 endemoniados gadarenos y a 2 ciegos de Jericó. También habla de 2 asnos utilizados por Jesucristo para entrar en Jerusalén, por no entender el paralelismo poético del idioma hebreo.